voy a presentar un poco una parte de lo que estoy haciendo en mi tesis doctoral. Y bueno, lo he titulado No City for Lazy Men, haciendo un poco referencia a la película esta de los hermanos Coen, ¿no? Y hablo un poco de las resistencias cotidianas al trabajo en Madrid. Pues bueno, todo esto surgió un poco porque conociendo y descubriendo al antropólogo James Scott, no sé si más o menos os sonará, pero nos habla un poco de resistencias individuales, de formas cotidianas y más soterradas, pues de resistencia al poder, de enfrentar al poder formas no visibles, ¿no? Formas que son pues empleadas por los sujetos dominados en la cotidianidad. Entonces a mí me resultaron interesantes estas lecturas y pensé, pues a ver cómo puedo, por lo general había muchos estudios historiográficos, históricos sobre campesinos y demás, pero no había tanto sobre temas industriales y obreros. Entonces pensé un poco, digo, pues a ver si podemos pues encontrar estos casos, además, en el contexto del franquismo, que era lo que a mí me interesaba, y en un contexto tan concreto como el desarrollismo, ¿no? En un contexto pues, industrial y de crecimiento económico. Para ello, pues analicé la fuente de los abogados laboralistas y en concreto las magistraturas de trabajo, que son unas magistraturas que se encargaban de regular los conflictos laborales entre patrones, unas magistraturas entre patrones y trabajadores. Un poco por presentaros las fuentes, bueno, los despachos laboralistas, no sé si os sonarán, pero son despachos de abogados que estaban muy vinculados al PC, vamos, directamente vinculados, obviamente no era oficial, pero los despachos sí que eran legales, pero pues, por detrás estaban en gran parte financiados por el PC y apoyados por el Partido Comunista. Estos despachos pues sobre todo se encargaban eso, de defender a trabajadores en conflictos laborales, un poco pues en conflictos que podían ir en muchos casos por despido, por condiciones laborales de todo tipo. El primer despacho de abogados laboralista, y esto bueno, ahora lo veremos un poco porque creo que es interesante citarlo, nace en 1966 y nace en la calle Cruz y es el de María Luisa Suárez Roldán. Y en cuanto a las magistraturas de trabajo, que sería un poco también la fuente principal de la que surge mi estudio, los documentos que dejan estas magistraturas, pues son unas magistraturas, una institución jurídica que surge en el 38 en sustitución a los jurados mixtos y bueno, dura hasta el 88. Y la principal actividad, la principal función en un principio era la conciliación, se intentaba primero siempre la conciliación entre trabajadores y empresarios, pero cuando esta conciliación no funcionaba, pues iba a juicio. Vemos aquí en la foto que he incluido en la presentación cómo esto es una revista que era editada por los despachos de abogados y bueno, pues vemos un poco una caricatura de cómo los despachos de abogados no valoraban muy positivamente estas magistraturas, ¿no? Vemos aquí un trabajador que es despedido y bueno, pues como a pesar de pasar por este bonito cartel que son las magistraturas de trabajo, aún así va a la calle igualmente. O sea, tampoco se valoraba muy positivamente, pero aún así es cierto que hicieron un esfuerzo muy grande los despachos de abogados laboralistas por defender a estos trabajadores. Y como ya os comentaba un poco antes, ese esfuerzo lo podemos ver también en cifras, en números, porque bueno, aquí ya sé que hay muchas cifras, tampoco quiero que nos centremos en todas, pero sí podemos ver cómo del 42 en concreto al 75, sobre todo al 66, hay un crecimiento que es gradual del número de demandas anuales presentadas ante estas magistraturas de trabajo, del 66 al 67, coincidiendo con este año que os he comentado antes, que surge el primer despacho de abogados laboralistas, pues sí que se da un crecimiento que ya es muy considerable. Vemos que hay un salto, ese salto que bueno, pues hay otros factores, ¿no? Pero por supuesto la creación de ese despacho de abogados laboralista es uno de ellos, es un factor muy importante. Entonces vemos cómo pues están muy relacionados, ¿no? Entonces, al final, el objetivo, que es de lo que vengo un poco a hablar en esta ponencia, el objetivo que me llevó a mí el estudiar esta documentación era un poco estudiar el fenómeno de si estos trabajadores fueron pues, sujetos pasivos un poco, ¿no? Frente a la disciplina laboral
o si por el contrario consiguieron articular una serie de prácticas y una serie de herramientas contra las autoridades políticas y empresariales, más allá de las que, por supuesto, ya conocemos todos, ¿no? de la huelga o todas aquellas más vinculadas al movimiento obrero organizado. Es decir, resumiendo, sí desarrollaron formas cotidianas de resistencia que emplearon en el día a día para disminuir un poco el peso que podía suponer su explotación en el mundo del trabajo. Y bueno, después de consultar cientos y cientos de estos casos, he podido encontrar diferentes formas. Obviamente son muy variadas y bueno, esta es una tipología que es artificial, la he hecho yo un poco según la casuística que he encontrado, pero creo que más o menos recoge la mayoría de los casos y creo que es interesante porque sobre todo podemos ver muchos de estos casos que se incluyen en estos 4 tipos. En el absentismo, en otro que es llamado insultos y desobediencias, en hurtos y en sabotajes. Estas son las principales prácticas de resistencia que he podido encontrar yo en todos estos cientos de expedientes de las magistraturas de trabajo presentados por el despacho de abogados laboralistas de María Luisa Suárez. Y aquí lo que quería hacer sobre todo será traeros como algún ejemplo que considero que es interesante y paradigmático de cada una de ellas. En cuanto al absentismo, podemos encontrar igual, ¿no? Prácticas muy variadas, pero sobre todo yo he encontrado 2 tipos concretos. Aquellas que se plantean en realidad en la práctica son lo mismo y las prácticas son iguales, pero los significados que le dan los propios actores son diferentes. En el primer caso, como autodefensa, es decir, estos casos en los que los trabajadores lo plantean un poco como una forma de autodefensa, es decir, con un enfoque más activo, más a la ofensiva, y en este caso os he querido traer este ejemplo, por ejemplo, ¿no? En el que, bueno, no sé si lo veis bien desde ahí, pero bueno, es el caso de un trabajador en el que se dice que se les comunicado que se quiere llegar a un acuerdo por parte de la empresa y el trabajador se enfrenta, ¿no? Se enfrenta a los patrones contra la sanción que le han impuesto. Y otro caso que también es muy recurrente, otra de las justificaciones que dan muchos de estos trabajadores cuando son pillados o son cazados, disminuyendo el trabajo, disminuyendo su productividad de forma voluntaria en la mayoría de los casos, es que lo han hecho como una forma de supervivencia, como una forma de reducir un poco la presión productivista, ¿no? Y aquí, este otro caso que me parecía muy interesante, en el que unos trabajadores hablan de cómo acordaron que la solución para no perder la salud, y lo pongo con Z porque está literalmente transcrito, acordaron que así, que si no llegaban al tope de la productividad que marcaba la empresa, podrían mantener la salud. O sea, vemos que ellos mismos son conscientes y no son... Y bueno, acelero entonces porque me queda un rato. También insultos y desobediencias es otra parte que he encontrado mucho, como los trabajadores cuando son sancionados o enfrentados se enfrentan directamente con insultos y demás a los empresarios. Aquí vemos uno, ¿no? En el que es despedido por blasfemias contra Dios y la Sagrada Forma, por insultar al director, por amenazarle, bueno. El caso de los hurtos también, que me parecía muy interesante. Vemos como muchos trabajadores recurren a esta práctica para, frente a unas condiciones laborales que consideran injustas y una situación injusta, lo intentan solventar de la forma que pueden, y en este caso es el hurto. Me parecía también muy, muy curioso el caso de Doroteo Peinado, que es un militante histórico de Comisiones Obreras, que hace referencia a cómo cuando se les dieron las viviendas en Ciudad Pegaso, que era una colonia obrera vinculada a la fábrica de NASA, que había gente que no sabía pintar si la pintura no era de NASA, ¿no? Haciendo referencia un poco a que todo el mundo había pintado sus casas hurtando esta pintura. Y en el último... A ver, perdonad. Aquí. Y en el último caso de los sabotajes también, que igual, aquí hay muchos casos, pero este me parecía especialmente curioso y especialmente grotesco, ¿no? Que por eso también he querido traerlo aquí.
En este es el caso de una trabajadora del textil que es despedida porque es acusada de manchar el baño literalmente con excrementos, haciéndolo aposta, y también aparte por haberse cargado, por haber roto, haber arañado con tijeras diferentes prendas. O sea, vemos cómo la están acusando directamente de un sabotaje que no había hecho sin querer. O sea, en este caso parece evidente que no podía haber sido sin querer. Pues como conclusiones, simplemente eso, ¿no? Pues al final esta documentación nos permite afirmar que frente a esta disciplina jerárquica los trabajadores, bueno, metalúrgicos, pero no solo metalúrgicos, articularon una gama de respuestas variadas, pero esta gama de respuestas no siempre era recurriendo a la acción colectiva, ¿no? Sino que también era desde esa cotidianidad, desde ese individuo y bueno, pues cómo frente a un problema concreto daban respuestas muy variadas. Pero, y esto me parece interesante señalarlo antes de terminar, creo que aún así, y es algo que tendré que enfrentar más adelante seguramente, nos podemos encontrar una serie de problemas metodológicos que son interesantes y si a lo mejor después podemos discutir, ¿no? Que son problemas metodológicos con los que yo me tocará enfrentarme, pero nos tocará enfrentarme a mí y a muchos otros y otras investigadoras que estudien temáticas similares, ¿no? En el primer caso, sobre todo, si las resistencias fueron realmente individuales, pues un poco ya como comentaba, ¿no? Esta relación con los despachos de abogados laboralistas estaban muy vinculados y estos despachos, al estar también vinculados a comisiones obreras, pues nos surge un poco la pregunta de si en este contexto de clandestinidad estos tipos de resistencias eran realmente individuales o si, por el contrario, estaban articulándose en un campo que, aunque no se hacía público, pero sí que había como acción colectiva y el movimiento obrero estaba un poco actuando entre bastidores, ¿no? Creo que eso sí que es más fácil de salvar tratando como otra documentación diversa, pero el segundo problema, que sí que creo que es más complicado de salvar, es el de analizar la agency o la agencia, es decir, el actuar, la actividad, cómo los trabajadores deciden actuar de su forma consciente, qué prácticas deciden desarrollar, cómo estamos analizando esto a través de la voz del otro, es decir, a través de la voz del empresario, porque muchas veces cuando yo estoy consultando la documentación y estoy viendo las cartas de despido, al final asumimos que lo que han hecho los trabajadores es lo que dice el empresario que han hecho, pero ahí puede haber la problemática de que lo que se le está acusando puede ser totalmente mentira por 1.000 millones de motivos que no podemos saber. Entonces, al final, pues eso es un problema que es mucho más difícil de sobrepasar cuando queremos hablar de sujetos subalternos o de sujetos dominados en este caso, y pues creo que es un problema que, bueno, luego no sé si alguien quiere aportar algo, pero creo que es mucho más difícil de salvar. Y esto sería todo. Muchas gracias.